Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de regreso aquí en Cultura Plop. Estamos desde el hexágono de la onda corta en el segundo piso de Surco Records, Medellín, Colombia. Juanse, ¿cómo vamos? Bien, Leo, aquí dándole, haciendo qué hacemos. Su merced, ¿qué? ¿Cómo va todo? Bien, aquí extrañando a José, que creo que es el primer capítulo de Cultura Plop donde Él no está. José no está. Desafortunadamente no se encuentra entre nosotros. Ajá. No podemos decir que pasó a mejor vida porque pues no hay para donde más bajo no se puede caer. Pero sí, José en este momento debe estar tocando, poniendo discos Tocándose. en algún lugar. Entonces, por eso no pudo llegar a la grabación. Y pues, aprovechando que su merced está en la ciudad, Hay que porque aprovechar. se mueve más que una masa, que un Alcacelcer, una mazamorra, Internacional. Ese soy yo. pues, ¿cómo dejarlo pasar? ¿Cómo va todo? Cierto que siempre, todos los capítulos hemos estado nosotros tres y solo ha habido 2 capítulos donde hemos tenido invitados, ¿cierto? Sí, Que es cuando vino Juanse Guzmán, sí, que hicimos el Recorderis de Miedo sí. que recuperamos el capítulo de Recuperamos. nuestro viejo podcast de hace una década, ya hace una década. Sí, Cuando señor. los podcasts todavía no eran famosos. Sí, Y la vez que vino Kelly, que hablamos de NTFS sí, y de la Feria de las Flores. sí. No más, de resto No siempre más. hemos sido nosotros Sí, tres. sí, sí, Hasta sin que falta. José falló. Sí. En el capítulo número, este que viene siendo el 13. El 13, Una si cosa mal no así, estoy. 13, ¿qué te parece? Es más, esta semana llegó un comentario al YouTube de la onda corta sobre un short que subimos del concierto de Napalm Death en Medellín. Ah, De alguien que está investigando ese concierto y quiere entrevistar a gente que estuvo en ese evento. van a entrevistar a José. No sé, pues apenas el comentario llegó ayer en la noche, entonces apenas se lo voy a pasar como, parce, mira lo que comentó este man, para ver qué podemos hacer con él. Confírmeme ahí en qué capítulo vamos. Vamos, 14, este es el 14. Este es el 14, el 13 fue el pasado. Bueno, Sí, en esa vez que invitábamos a Juan, si hablamos de los podcasts, estábamos haciendo una reflexión esta semana sobre cómo nacieron los podcasts y en lo que se convirtieron hoy en día. ajá, ¿Sí o no? sí, Porque inicialmente, pues la historia de los podcasts básicamente era radio en internet, pero era radio portable, asincrónica. ajá. O sea, usted lo podía escuchar, una de las ventajas es que usted lo puede escuchar cuando quisiera. La duración de esos podcasts en ese entonces no era muy larga. Yo me acuerdo que los podcasts, un podcast de media Máximo hora era mucho. era mucho, ajá. O sea, o sea, los primeros podcasts que yo escuché a mediados de la primera década del 2000, por allá en 2004, 2005, 2006, eran máximo de 4 minutos, 5 minutos. Y era así como daticos. Sí, un datico, una noticia, una información sobre, no sé, Green Day lanzó el Dookie en el 94, pero ¿sabías qué? Y le soltaban a uno un ¿sabías qué? Con cierta información y ya. Y ese era tu podcast. Y de ahí para allá, y ese era el podcast, ¿cierto? Para principios de la década del 2010. Pero usaba muy rápido, espere. No, vale, hágale pues. Espere, porque en esos principios yo me acuerdo, y siempre lo mencioné la otra vez que hablamos de podcast, yo conocía el término, pero realmente el primer podcast que consumí era un podcast de acá de Medellín, que era No eres tú, soy yo, que era puras ñoñadas, Sí, y empecé a identificar qué es y por qué gustan los podcasts desde ahí, porque ellos empezaron con mucho. Usted empieza a familiarizarse con los interlocutores y es mucho de lo que creo que ayuda a los podcasts hoy en día. Si usted no conoce a nadie de los podcasts, ¿cierto? Usted no va a entender los chistes internos, las referencias, pero cuando usted es un consumidor asiduo de los podcasts, usted ya va entendiendo los chistes internos, la referencia, la personalidad de este, la personalidad del otro. Y en ese entonces la plataforma para consumir podcast era iVoox, que sigue existiendo, pero obviamente pues fue relegada por otras plataformas. Sí, iVoox o Spreaker. A mí me tocó Spreaker con el Music Pimp. Sí. Music Pimp y otro de Bogotá que era el que hacía la voz de un canal de allá de Bogotá que se llama El Siglo XXI, no sé qué, en el siglo XXI, Sí. ¿cómo se llama ese?
que tiene una voz de locutor brutal. Esos eran como en Spreaker consumía yo esos dos. Sí. En iVoox consumía muchos documentales de asesinos en serie. Yo consumía mucho podcast, pero español. Y sobre todo como de proyectos oficiales, pues, o sea, cosas de la cadena SER, que por ejemplo en España entendieron muy bien el camino del podcast desde hace muchos años. Y la cadena SER, ¿Y de qué hablaban? no, un podcast de historia, un podcast de... Había uno de Andrew Benafuente, hermano, increíble. O sea, Andrew Benafuente, para mí es uno de mis referentes de cosas por hacer, ¿cierto? El man es un guionista y comediante increíble. Hoy en día tiene un podcast, si mal no estoy, que está en HBO. O sea, Bueno, eso es súper interesante, el cambio de formato, porque estamos hablando, en un principio era netamente audio. ¿En qué momento el podcast empezó a tener video? hace ¿Y en qué momento se volvió indispensable? Porque hoy en día un podcast sin video, sí, Andrew Buenafuente actualmente tiene un podcast que se llama y que está en HBO que se llama Nadie sabe nada. nadie sabe nada. Sí. Pero, o sea, el man es. O sea, tengo libros del man, tengo un montón de cosas y yo escuchaba sus podcasts en la SER. Yo era muy fanático de podcasts venezolanos. Había uno que se vayan todos, se Sí, llamaba. Y eran tres. Era el profe Briseño, que es pues él es como cómico, pero también es muy famoso porque es el presentador de los reinados allá. sí. Rey Becchionache, que también hace stand-up comedy. Y no me acuerdo cuál era el tercero. Ellos siempre eran tres. Y ellos pararon muchos años y luego como hicieron un hiatus como de 6 años, 8 años, una cosa así, retomaron. Y eso ha sido la locura porque entonces, bueno, entonces eso era audio, estamos hablando de finales de los 2000, principios de los 2010. Sí, Ahí estaba el formato y decayó, sí. desapareció. Para mí Sí, desapareció. es que el podcast es uno de los dos contenidos de internet que más ha muerto en la historia, ¿Cuál es el otro? ¿cierto? El blog. Ok. El blog y los podcasts los han matado por ahí 3 o 4 veces. Y vuelven y Y salen. vuelven y surgen. De un momento a otro todo el mundo tiene un blog. De un momento a otro todo el mundo tiene un podcast. Y se va como alimentando de a poquito. Y van entrando modas y va empezando la gente a comprar cosas y la gente se aburre porque todos tienen la concepción de que es que montan un podcast y se hacen millonarios y se van a hacer famosos y creen que a los 2 meses pues ya van a tener 100.000 seguidores, van a tener suscriptores en TikTok y un montón de cosas pues. Y si nos ponemos a analizar, o sea, por ejemplo, nadie sabe nada de Andrew Buenafuente, que es un podcast, uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial en habla hispana. Es un podcast que lleva desde el 2012, 2013 en la cadena SER, ¿cierto? Entonces sonaba en la radio, pero era un contenido especial diseñado para internet, ¿cierto? Y, y la SER les dijo como no, hagámoslo. Y entonces empezó escuchando solo en online y después pasó al dial. Y después del dial pasó a ser exclusivo de Spotify. Y después del dial exclusivo para Spotify, pues era el dial exclusivo para Spotify y ahora pasó a ser para HBO, ¿cierto? Y casi todos los podcasters que hoy están, llamémoslo así, viviendo del podcast, no son podcasters que llevan 2 años pegados, un año pegados, 3 años pegados, pongamos la pandemia. No, son manes, pues, haciendo, no, que llevan 2, 3 años haciendo, no, gente que lleva 6, 7, 8 10 años años. haciendo, ¿cierto? El Music Pimp, Ajá. Alejandro Marín, que él hacía ese contenido que hacía en Spreaker
y hoy en día tiene su programa en, creo que es en Canal 13, ¿dónde es? Que se llama El Podcast, el programa se Ajá. llama que es más de entrevistas. Sí. Y eso me devuelve una pregunta muy importante y es, ¿acaso Pacheco no fue el primer podcaster de Colombia? ¿De acuerdo Sí, de charlas con sí, Pacheco? sí, a eso, sí, sí, a eso, sí, a eso vamos en la definición del podcast actual, Ajá. ¿cierto? Exacto, ¿cómo se percibe el pero podcast? es que la vuelta, Ese podcast de entrevista. exacto, el podcast de entrevista, porque es que también hay que entender que el podcast tiene muchos formatos Total. y tiene muchas temáticas. O sea, la amplitud del podcast es tan grande como personas hay en el mundo, ¿cierto? Sí, el podcast Porque, es un medio. exacto. Perdón, no, no, es un formato, más no es un género. Sí, exacto. Ajá. Entonces, adentro del podcast, pues ya hay gente que yo conozco gente que no consume estos podcasts que hacemos nosotros, Ujú. pero se comen todos esos de asesinos en serie. Y Ajá. podcast de asesinos en serie hay chorrocientos mil. Y se lo saben todos y lo siguen todos. Cierto, hay otros que escuchan es podcast literarios y solo consumen podcast literarios donde les recomiendan libros o donde hablan sobre un libro. Y así, la vuelta del podcast es que empezó a especializar a la gente. Pero si nos vamos a ese formato de entrevistas en Colombia, que eso es uno de los formatos más amplios que hay en podcast en el mundo Ajá. y uno de los que más funciona, Joe Rogan vive de eso. Pues Joe Rogan es el papá de todos los pollitos a Es que nivel. él nunca paró. Ajá, Ni en el momento en que el podcast decayó, el man siguió y siguió y le ajá, creyó. exacto. Y hoy en día es el tipo mejor pago por hacer podcast en el mundo. Ujú. Y, y es eso, entrevistas. Y Pacheco entrevistaba Cierto que gente. sí. Era muy distinto ese tipo de entrevista. Y era una, ¿Cómo se llama? y era una entrevista, Charladita. sí, una El entrevista nombre lo informal, decía. ¿cierto? Es una forma de hacer entrevistas informales. Y creo que esa es la ventaja que están teniendo los podcasts y las entrevistas de los podcasters con respecto a las entrevistas de los periodistas de los medios, Total. ¿cierto? ¿Cuántas veces aquí nos ha pasado? Lo digo porque nosotros pues ya tenemos cerca de 36 entrevistas a artistas de la ciudad donde ellos le dicen a uno, parce, es una entrevista sumamente distinta porque uno viene aquí con el chip de, estoy lanzando disco, voy a hablar del disco. Ajá. Y de lo que menos hablo cuando estoy conversando con ustedes es del disco, pero salgo con la satisfacción de que qué chimba que todas las entrevistas fueran así. Y es eso lo que permite el podcast, la informalidad, la posibilidad la posibilidad que tiene uno como ser humano curioso que no tiene educación periodística de simplemente llegar y preguntarle a otra persona. Lo mismo que también se pregunta a la gente que está allá Ajá, detrás. exacto. Sí, porque es que al final a un periodista le entregan un guión donde dice, viene no sé quiéncito a lanzar este disco. El disco es esto, el concepto es esto. Tenés que preguntarle esto y esto. Y ya, tenés 5 minutos. Y pues el podcast pasó de esos 5 minutos hace rato. Uf. Es más, ¿cierto? ya, no, vos no sientes a veces que cuando un podcast dura menos de una hora, vos quedas como que, y eso Y fue ya. todo, quedó Ajá. tan cortico. Sí, o sea, yo a veces siento que los podcasts de menos de 20 minutos me dejan corto. Sí, O soy sea, como me que, dejan ¿y qué pasó? iniciado. No, ya viendo podcast de, sí, hora y media, ojalá 2 horas, y he visto podcast, me he sentado a escuchar un podcast de 5 horas. Sí. Lo de las entrevistas es bien curioso porque, claro, muchos llegan y se toman por sorpresa como, ok, cambió la manera de entrevistarme, pero muchos artistas inclusive no son capaces de salir de ese formato al que están acostumbrados. Por ejemplo, yo vi una entrevista que le hace Roberto Martínez a Residente y realmente la entrevista es un poco aburrida porque creo que él no había entendido el formato y no lo había visto antes, Ajá. que Residente era como que no quieres hablar de la controversia, no quiere hablar de lo que está pasando. El man quería era, cuénteme toda su historia. Entonces toda la entrevista es como Roberto Martínez, venga, no se me adelante, no se me adelante, cuénteme toda su historia cronológicamente. Y reciente todo el tiempo quería hablar de lo que está pasando, del disco nuevo, de la controversia, que en el momento había echado una tiradera. Entonces, claro, él como que nunca entendió no lo dejó fluir. Entonces, a veces pasa también que el artista no está familiarizado con el género, ¿cierto? Y creo que es que también dentro de la misma educación que se le hace al artista o dentro de la misma educación que se le hace a los personajes, no hablemos, pues, no hablemos solo de los artistas, sino de los personajes,
no tienen el podcast como un espacio donde pueden ir a hablar, ¿cierto? A veces uno le toca la puerta a un artista y el artista le dice a uno, no, no me interesa. O mándeme las preguntas antes. Y uno le dice, pues que yo no tengo preguntas. ¿Cómo así? Ah, sí. Yo me gusta charlar. Sí, y es como, no, te sugiero estas, míralas y me decís, sí, sí, sí. Es que, no, es que yo pensé que íbamos a hablar del lanzamiento nuevo y es como, no, pues, el lanzamiento nuevo lo puedes promover en las demás emisoras, Claro, además ¿cierto? de que hay una cosa que pasa con el podcast y es que el podcast tan fácil lo puedes consumir hoy como en 2 años. Entonces también hasta qué punto tiene una vigencia o el contenido que haces se hace relevante a través del tiempo. Yo me he sentado a escuchar unos podcasts viejísimos con el mismo interés que actual, Ajá. pero cuando esos podcasts se casan o se anclan en el tiempo, no son tan fáciles de consumir porque uno dice, esto fue de hace años. Sí, yo siento que esa es la importancia del podcast. Y siento que es la importancia, más allá del podcast, del formato de entrevista temporal, ¿cierto? De esa entrevista que se centra en el ser y no en el hoy, ¿cierto? No en el soy. Se centra en el ser así indefinido y no en el soy, porque en el soy, ¿qué soy hoy? Que soy yo. ¿Quién soy hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Cierto? Y siempre voy a trabajar en ese presente. Mientras que si hablo del ser, eso habla de esas definiciones que soy yo como persona, pero que me definen a ser lo que soy hoy y que posiblemente van a seguir hacia adelante y vienen desde atrás, como ese principio de creencias que uno tiene, lo que lo inspira, para dónde va, en qué cree, cómo se mueve, de qué se trata, ¿cierto? Y cómo construye sus procesos, porque pues al final todos somos un proceso evolutivo y todos estamos en un trabajo, un proceso evolutivo, pero no lo entendemos, ¿cierto? Y no entendemos eso, sino que siempre estamos pensando en qué soy y en quién soy en este momento, ¿cierto? Y en qué estoy haciendo y en por qué pienso lo que pienso y por qué estoy pensando de esta manera y por qué construyo de esta manera. Y cuando sale el producto, porque al final, tristemente, el arte se volvió producto, todo es producto, yo solo quiero hablar del producto. Ujú. ¿Por qué? Porque es lo que me va a dar para comer, pero posiblemente la gente ya consumió el producto, hablando de música, por ejemplo. El producto ya está en una plataforma No, digital. y además entender que si usted empatiza con el artista o con la situación del artista, es mucho más fácil que usted consuma el producto. Ajá. Que es algo que me pasó, voy a poner ejemplo el documental de Back and Forth de Foo Fighters. Honestamente, cuando salió ese álbum, como que me pareció que Foo Fighters había hecho cosas mejores, pero después de que vi el documental, toda la historia, toda la trayectoria y sobre todo el momento en que ellos se sentaron a grabar ese álbum, empaticé con las canciones y las entendí desde otro punto de vista y dejaron de ser esas canciones, dejaron de ser lo que sonaba, a hacer todo lo que significó para ellos hacer las canciones y hoy en día es de mis álbumes favoritos de Foo Fighters. Digo, cuando usted empatiza y cuenta las cosas desde el otro punto de vista, las humaniza, es otra experiencia Sí, totalmente es que es distinta. mostrar el alma del producto. Y eso es lo que pasa con ese tipo de entrevista charlada de podcast, que es uno de los géneros que en este momento tiene más vigencia. Y siento que el otro que tiene es el de la charla entre grupo de amigos. Y yo creo, ¿y por qué consume la gente eso? Y yo creo que eso viene de los programas de radio matutinos. Sí, ¿Sí o no que eso viene el mismo formato? Y es sí. esa, que a mí me gustaba mucho es de camino al trabajo que pusieran el taxi en la buseta o en los audífonos, uno poner eso que era en Radioactiva, era el gallo, ¿cierto? En su momento fue, En yo no me acuerdo cómo se llama Veracruz. en la tele, En la tele, sí. pero no me acuerdo si se llamaba la tele, era Martín de Francisco y Santiago, o era el siguiente programa en radio, creo que era que se Sí. llamaba. Aquí era el huevo El huevo matutino, matutino, el ¿cierto? gallo. Entonces sentase a oír con mucho elemento de comedia Ujú. que creo que eso es lo que hacen los podcasts más exitosos ahorita, se están como colgando mucho de la comedia, me parece a mí. Sí, no, y hay una tendencia amplia a la comedia desde todos los puntos de vista y casi todas las personas que se sientan a hacer podcast lo hacen desde ahí. Ajá. Es que somos chistosos, esto le puede gustar a alguien, ¿cierto? Pero vuelvo a lo mismo, ¿cierto? La gente cree que cuando lanza 2 capítulos, porque vos sos charro con tus amigos, a los 2 capítulos ya vas a tener 10.000 seguidores. Y no entienden que muchas veces los podcasters que hacen
programas chistosos no tuvieron 10.000 seguidores a los dos primeros capítulos, ¿cierto? Le pasa a uno en 1.000.000. Hay un caso muy particular que sucedió en estos días. No sé si vos has visto a Bowie, que es una pelada que entrevista pues artistas en general, pero más que todo artistas de hip hop, que entrevistó a Drake en estos días, Okay. pero ella tiene como su medio personaje como de medio, o que es como medio hostil, ella no se ríe, ¿no la vio? No. Que le decía que me caerías a mí. Es que sí, le haría eso. Ah, eso. Ah, no, entonces ya no estoy. Entonces toda la gente como que de lo incómoda que es la entrevista, la mira y la vieja hizo 5 capítulos y hoy en día está de las mejores pagas, de las podcasters mejores pagas y se le abrió el mundo para hacer, Pero para creo, hacer podcast con Taiga, y es súper loco. es muy teso eso, pero también es como el tipo de contactos que vos tenés Total. y el tipo de lugares en el que habitas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues una cosa es iniciar un podcast en Los Ángeles y otra cosa es iniciar un podcast en San Juan de Chucurí, Total. ¿cierto? Porque es muy compleja la vuelta y creo que hay que planear muy bien y pensar muy bien qué quiero decir, cómo lo quiero decir y por qué lo quiero decir desde la conceptualización del podcast, que es una cosa que está pasando hoy en día. La gente se sienta a conceptualizar el podcast. ¿De qué habla este podcast? ¿Cómo se construye este podcast? ¿Quiénes pueden venir a este podcast? ¿Cierto? Y a partir de ahí se suelta. A partir de ahí se empieza a pensar a quiénes pueden ser invitados a mi podcast, quiénes pueden ser personas que hablen en mi podcast. Y si estás pensando en pegar, pues le das a la comedia. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos unas referencias de comedia muy amplias en el contenido, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Entonces, me voy a la comedia. En YouTube, los YouTubers Lo que también. alguna vez hablamos, que miren lo que pasó con la novela colombiana de volverse un drama, Ajá. a que toda comedia obligatoriamente tiene que ser, perdón, toda novela tiene que tener comedia. Sí. Y la única manera en que ya nosotros cuando volvimos a la novela colombiana, que eso fue un Dramática. capítulo, les recomiendo el capítulo de ¿cómo es? La novela colombiana es el sitcom, ¿cómo era el Sí. título? Algo así, por ahí tienen que Sí. verse. Y mire que cuando ya nos volvimos, nos acostumbramos a que todo fuera, sobre todo el auge de la comedia que hay hoy en día en Colombia, ¿cierto? Sí, pero sabes que el auge de la comedia que hay hoy en Colombia no viene del podcast. O puede venir de ahí, pero el auge de la comedia en Colombia en este momento que hay, nace de un parche de amigos que no se sentaban en una mesa, sino que se parchaban después de sus shows de comedia Ajá. a hacer contenido. Total, con ánimo de ¿Cierto? ofender. Sí, y entonces nosotros, gracias a Con ánimo de ofender, pues mucha gente quiere hacer comedia. Mucha gente se está parando a hacer comedia y está viendo una explosión de comedia en Colombia increíble, absurda, ¿cierto? Ujú. Absurda es por lo grande que es, lo gigante que es, porque le dio herramientas a pelados del común, pelados X, para tomar una cámara, coger un par de micrófonos y empezar a hacer esos chistes y a contar eso. ¿Usted cómo descubrió ese con ánimo de ofender? A mí Con ánimo de ofender me apareció un día en el feed. Yo pienso Y que el éxito. iba como en el número 5. Sí, Sí, no, a mí sí me apareció más adelante y yo creo que me los encontré por controversia. Ellos hubo un momento que se agarraron con los de 5 minuticos más, que era el parche de sí. Quevedo, Liz Pereira, etcétera, etcétera. Y yo supe que hubo ahí, y yo, ¿qué fue lo que Pues pasó? fue simplemente un chiste que hicieron ahí. Sí, y ahí entonces ya le empezaron a dar la guerra. Y yo realmente fue la manera en que, y yo, ¿quiénes son estos pelados que se atreven a darle? Y cuando empecé a buscar el chiste, me encontré con eso, que era una conversación Ujú. casual, que yo creo que mucha gente se empatizó con eso, que decía, esos son como mis amigos y yo cuando nos sentamos a Sí. echar cuentos. Sí, ¿cierto? la vuelta es que, ¿qué pasa con ánimo de ofender? Que al fin y al cabo son personas que trabajan en eso, Ajá. trabajan haciendo comedia. Entonces, para ellos era más fácil encontrar el chiste. Cosas que a veces no pasan en el formato de amigos que se reúnen a decir, hey, somos chistosos
vamos a hacer un podcast y hacen un podcast de 1 hora y son chistosos 5 minutos. Y los otros 55 minutos es como, ay, ¿y aquí qué va a ¿Qué pasar? digo? ¿Cierto? No, y mucho de ese humor viene de lo que hablábamos ahorita, de que es el humor interno. Cuando usted tiene un grupo de amigos y cuando usted echa un chiste interno, que todos entienden dentro del parche, pues la gente de afuera no lo entiende. Y la Ajá. única manera de entenderlo es si usted se ve varios capítulos y empieza, ah, ok, es que él siempre hacía así. Ajá. Ah, es que este es el que llega tarde. Ay, es que este es el... eso es muy jodido. Es muy complejo, pero entonces, ¿qué pasó con Ánimo de Vender? Pues nos entrega esa explosión de comedia y hay que agradecerla, ¿cierto? Sobre todo porque hizo una democratización de la comedia de stand-up, Ajá. ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en Colombia es muy particular porque las cosas siempre llegan primero por los ricos y después se popularizan, Ajá. ¿cierto? ¿Cómo así? Pues es que nosotros, el stand-up comedy de nosotros era Andrés López. Andrés López, Y ya Andrés, iba para allá. y Andrés López es un pelado bien, que vivió stand-up comedy en Estados Unidos y se lo trajo para acá. Y dijo, bueno, yo puedo hacer eso. Pero el man era cuentero, entonces ya lleva 10 años haciendo cuentería. Lo Que mismo, también hacia eso vamos, Andrés López también hacía ese Eh, programa de La Mega ajá, y Pido la Parola. ¿Usted se acuerda de Pido la Sí. Parola? Programa, creo que era los sábados a mediodía. sí. Y era muy tenía sketch, tenía cuento de la música, era un programa de radio en televisión, moviendo los formatos. Sí, pero entonces a lo que voy es, siempre llega desde los grandes medios. Y esa es la manera en la que y en Colombia lo que pasa en muchos casos es que y está pasando con los podcasts, llegan por los grandes medios porque los grandes medios los imponen, ¿cierto? Porque los podcasters, llamémoslo así, que vienen de abajo como muchos podcasters en el resto del mundo, no están, ¿cierto? ¿Quiénes son los podcasters más escuchados en Colombia en este momento? María Jimena Duzán, que es periodista, pero llegó con el patrocinio de Spotify. Santiago Alarcón, que es actor de televisión, pero llegó con el patrocinio de Spotify, ¿cierto? ¿Cómo se llama la historiadora? Diana Uribe, Diana Uribe. que es podcasters porque la echaron de Caracol y dijo, pues yo monto mi programa en Spotify, pero ya llevaba 25 años en la radio, ¿cierto? Juan Piz González, que es un personaje de Alejandro Riaño. Alejandro Riaño estuvo en Comediantes de la Noche hace 13 años, ¿cierto? Entonces casi todos vienen con un halo de que hicieron grandes medios en el pasado. Sí, pues Y es como así- Loquillo. Loquillo Sí. ya venía con, o sea, digamos lo de Perros Criollos, venía con el plus de que ya él tenía su propio público y Sí. se lo podía traer a Se lo este trajo otro. ya, y construyó el formato, que es un muy buen formato. Es un formato que funciona muy bien en escenario, es un formato pensado para escenario. Bueno, eso es otra cosa. Los podcasts ya se empezaron a llevar a lugares con público, a teatros, a bares. Sí, es una manera de monetizar, porque es que al final mucha gente quiere vivir de él, Ajá. ¿cierto? El lío está en cómo hago yo para vivir de él y cómo cautivo el público para que venga a mi show, ¿cierto? ¿Qué va a consumir la gente que va a mi show? ¿Cómo consume la gente que va a mi show? ¿Cómo hago para que mi show haga que la gente participe? Porque, por ejemplo, yo vuelvo al ejemplo de Escuela de Nada. Escuela de Nada se graba con público. Siempre se ha grabado con público. Yo he visto los últimos sin público, no. ¿Qué? Escuela de Nada lo he visto los últimos sin En público. HBO. A ver, no, es que Escuela de Nada son No, tres, Escuela de tres Nada, venezolanos, Sí, ¿no? no, lo estoy confundiendo, el de Andrew Buenafuente. Espérese. Nadie sabe nada. Ah, ok. Es que los dos terminan en nada y Ajá. entonces, no, Escuela de Nada siempre ha sido sin público. Ajá. Y ellos llevan sus formatos de comedia a espectáculo. Nadie sabe nada de Andrew Buenafuente, siempre se grabó con público. ¿Cierto? Y estos manes hacen el show con el público ahí. Y vos escuchabas la risa de la gente y vos eras como, lo que está pasando. O sea, esto es demasiado teso. Y aquí, pues, ¿cuánta gente está llevando el podcast al público? ¿Cierto? Perros Criollos llegó al público. Y eso que yo no sé si los que empezaron con eso fue Fox News. No, sí, Que ellos empezaron haciéndolo, grabándolo desde la casa. Y no sé, como de un año para acá empezaron a hacerlo en teatros, como que empezaron a meter el formato en mitad de los shows de stand-up.
Y ya el show es Fox News y a veces ponen a alguien a abrir y hacer un Ajá. stand-up antes. O Sí. sea, mire cómo cambió. Creo que es parecido a la historia de Suso, Sí. ¿cierto? Que Suso era parte de un programa de Telemedellín, ¿cierto? No, pues Suso en sí como tal Empezó, bueno, era un era show de Confama, ¿cierto? Y era tan bueno que le dijeron en Telemedellín, venga, tenga su propio show. No, empezó en un espacio dentro de un programa. Sí. Y que era todo el mundo ya se veía el programa por verse a Suso y ya llegó un momento que Suso le dieron su programa solo. Y estaba en Telemedellín y luego lo mandaron, que haga RCN. Y ese es un detalle que a mí siempre me pareció una berraquera de Suso. Y es que él dijo, no, yo no me voy a ir. ¿Cómo le va a dar la espalda a Telemedellín que me abrió las puertas? Yo lo hago, pero con la condición de que simultáneamente había un día a la semana que lo hacía en los dos. Sí. Y se veía en Telemedellín, se veía en RCN. Papi, eso no lo después de que le abren así, le dicen, hermano, venga a una de las cadenas más grandes de Colombia. Y él atreverse a poner una condición para seguir siendo leal con los que le dieron la mano primero. De Suso pueden decir lo que quiera, pero para mí ese mantiene una calidad de persona. Además que tiene un humor. Usted no se imagina lo que es hacer improvisación, lo que él hace al principio. No sé si lo sigue haciendo. Él hacía como un sketch improvisado al principio. Todos los días, toda la semana, sacar un sketch que no sé si es 15 minutos, 20 minutos, media hora. Sí. De improvisar. ¿Y usted sabe de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Del gran dios y papá de la comedia mexicana, Adal Ramones. Adal Ramones tenía su monólogo y era famoso el monólogo. La gente, la gente veía, creo que era Qué Locura. Creo que sí, creo que era Qué Locura. Qué Locura. Y él arrancaba con el monólogo. Y la gente esperaba el monólogo, ¿cierto? Y entonces Adal Ramones iniciaba con un monólogo de 20, 30, 35 minutos. Ahí, dele, y dele, y dele, y dele. Y pues, con sus guionistas, Suso también tiene sus guionistas. Hablando de Qué Locura, de ahí salió otro podcaster mexicano hoy en día que es Jordi Rosado. Otro rollo. No es era otro rollo. Otro rollo. El Qué Locura era como venezolano. Sí. Y entonces de ahí salió Jordi Rosado, pero él está más enfocado como al tema de la entrevista. Y creo que es súper emotivo, es como el cual hay uno que lo haga llorar a uno. Sí, entonces sí, los monólogos son muy tesos y Suso tenía su monólogo y a mí yo era muy teso porque a mí Suso no me gustaba, pero me gustaban sus monólogos. ¿Sí me entendés? Era como, me aguanto el monólogo de Suso y ahí quito el canal, quito el programa, porque no me interesa el resto, no me gustaba. Y después empecé a consumir el contenido y dije como, parce, este man tiene algo. Y este man tiene algo que me gusta y este man tiene algo que construye. Daniel, el que hace con nosotros Sábanas Blancas, trabajó con Suso muchos años. Y yo creo que gracias también a esa amistad que nos une, yo también empecé a entender a Suso. Y empecé a entender sus maneras de trabajar, de pensar, de ser. Y dije, parce, este man es una cosa increíble. Y después conocí a Dani. Parce, nosotros no valoramos lo suficientemente a Suso porque yo creo que lo volvimos una caricatura y la gente no se ha sentado a escuchar. Es que el problema es que es muy teso porque él hace humor en varios niveles. Hace un humor para todo el mundo lo entienda, pero él a veces hace humor intelectual que yo soy como, uy, qué referencia, y nadie se rió. Y yo, uy, ¿cómo no entendió lo que está haciendo una referencia a autores, a libros, a escritores, a filósofos? Y soy yo como que, sí, al mismo tiempo darle gusto a tantos públicos. Sí, y es que a uno, pues a veces uno entiende la madurez de los personajes de acuerdo a la madurez que tiene uno, ¿cierto? Entonces vos entendés la comedia de ciertos personajes de acuerdo a la madurez que tenés vos como persona. Y hay unos a los que se les nota los libros que han leído, la música que escuchan, todo, ¿cierto? Y hay otros que vos decís, es humor y ya. O ese humor escatológico, que creo que nos volvimos muy dependientes de él. Y me parece que hablamos ahorita del humor fácil. Pero creo que es una cosa que viene pues en Antioquia, en Medellín, la gente es muy dada a ese tipo de humor, a un humor sexual, a un humor de doble sentido, a un humor escatológico, un humor que siempre busca el chiste fácil, ¿cierto? Y es un chiste muy fácil de llegar. Pero cuando vos encontrás esas construcciones y unos rallies
increíbles en la construcción de la premisa del chiste para después rematarte tan con con tres cosas que tienen referencias de autores, que tienen referencias de canciones y uno se queda como, parce, este man ha leído, este man ha escuchado, este man ha vivido, este man sí ha preguntado, ¿cierto? Porque es que eso es una de las cosas que está pasando hoy en día con el stand-up, ¿cierto? Y es que el stand-up está tratando de responder las preguntas que usted como ser humano tiene, que siempre, esa ha sido siempre su premisa, ¿cierto? Pero es que en Colombia el stand-up es muy joven. En Colombia el stand-up si tiene 20 años no tiene 30. Y eso que mucha gente cuestiona que lo que hacía Andrés López Fuera no stand-up. fuera stand-up, pero no he podido entender yo realmente a fondo por qué. A mí me parecería que sí. A mí me parece Inclusive que sí. también lo que han hecho la segunda tanda de los comediantes de la noche, muchos lo han cuestionado que sea como Es como que, stand-up. es que mira, hay una cosa y es que también dentro de ese intelectual, el público colombiano se volvió un intelectual de la comedia sin haber consumido la suficiente comedia, Sí. ¿cierto? Entonces, la comedia que nosotros toda la vida consumimos fue Sábados Felices. Ajá. En Medellín nosotros consumíamos los programas que hacía Vargasville cada tanto, ¿cierto? Recorcholis con Vargasville, El Revuelto, La Grúa y cosas así, ¿cierto? Que La Grúa... El agro era una Sí, chimba. y entonces esos han sido los formatos de comedia que nosotros hemos consumido. Pero si nos vamos a mirar la comedia de stand-up, la comedia como formato unipersonal donde una persona se para con un micrófono a contar y hacerse sus propias preguntas, es una cosa que en Colombia, como te digo, no tiene más de 20 años, no tiene más de 30 años, pero en Estados Unidos tiene casi 150. ¿Cierto? 150, uy, no. Más, Pues, el premio más importante de la comedia en el mundo, en Estados Unidos se llama el premio Ernest Hemingway. Eh, Ernest Hemingway, no, Mark Twain. El premio Mark Twain. Mark Twain es un escritor y es un man que escribió Tom Sawyer, es un man que escribió el diario de Adán y el diario de Adán y el diario de Eva, y era un man que se paraba a contar sus disertaciones y sus pensamientos sobre el mundo en un bar sin micrófono, porque en la época no había micrófonos, y hacía reír a todo el bar. Y entonces dicen que en honor a él, el premio más importante de la comedia es el premio Mark Twain, ¿cierto? Y a nosotros llegamos y los comediantes que estamos encontrando todavía no se están haciendo todas esas preguntas profundas que hoy se hacen todos los comediantes que ya tienen 150 años de historia de peso en la espalda, ¿cierto? Entonces vos decís, mucha gente cae en la comparación de, es que el comediante tal no es igual a Bill Burr, no es igual a Chappelle, no es igual a Chris Rock. Pero es que, o sea, Chappelle lleva 30 años haciendo eso. Chris Rock lleva 25 años haciendo eso. Mismo Seinfeld lleva 40 años haciendo eso. Y le estás pidiendo eso a un pelado que tiene 25 años, que lleva 2 en la comedia, que apenas está explorando el formato, que apenas está explorando el terreno y apenas está haciendo las preguntas. Hay gente que dice que vos encontrás la calidad del comediante cuando empezás a hacerte preguntas que dicen lo que vos sos. Y hay gente que asocia la comedia a la filosofía, ¿cierto? Porque al final es el pensamiento propio. es que hay que entender, digamos, o por lo menos lo que pasa en Colombia es que hoy en día el comediante es un rockstar. Y mucha gente lo está haciendo por ser rockstar, Por ser no porque rockstar. le guste la comedia. Es lo mismo que pasaba con los rockstar. Mucha gente lo quería era por las mujeres, por la fiesta, por el reconocimiento, que realmente porque realmente les gustara la música. Entonces, hay mucho de ese fenómeno dentro Sí, de eso. al final, como que mucha gente se está metiendo a comediante porque está de moda. Ajá, total. Y porque te puede traer fama y reconocimiento. Porque estamos en una segunda ola que empezó con ánimo de ofender y que está subiendo.
¿cierto? Yo creo que sería una tercera, ¿no? Para mí la primera Pues sí, ola pues sí. vendría siendo Andrés Sí, López. sí, es la tercera La ola. segunda, Comediantes de la Noche. Y la tercera Sí, es con ánimo de ofender. sí, se viene esa tercera ola y la gente se quiere montar ahí, pero a veces vos vas a ver la construcción, incluso anatómica del chiste, y no hay chiste, Sí. Yo ¿cierto? creo que pasa lo mismo que pasaba cuando uno pone emisora en las mañanas. Ujú. Si usted pone a ver realmente lo que usted escuchaba, de pronto hacían su apunte o todo, pero el todo era como oír gente hablando, o sea, una compañía. Y yo creo que eso viene mucho de los programas de la mañana. ¿Usted nunca llegó a jugar, a grabar en su casa, a hacer su programa de la mañana? Sí. Yo creo que todos lo hicimos. Sí, y por eso tengo una oficina de podcast. Total, sí o no, porque pienso que de ahí viene mucho de la gente que encontró un canal, porque los hacía en su casa, los grababa en su cassette. Para los niños un cassette es, Ajá, ¿qué les explica qué es un cassette? sí. Pero uno grababa y realmente el público era uno mismo sentarse a escucharlo con los mismos amigos con los que los grabó. En cambio a ti el internet te dio la posibilidad. Oiga, la plata que yo daría por tener esos cassettes, porque yo después grabé música encima. Ajá. Pues yo haber tenido las bobadas que graba uno de peladito, uno hacía imitaciones, uno hacía todo, Sí. hacía los sketches, hacía la pega. Sí. Hoy en día, ¿qué nos dio el internet? El poder de que todos tengamos ese espacio y hagamos juguemos a la emisora Sí. y lo subamos a internet, ¿no? Y lo subamos a internet, pero también con qué constancia, Ah, sí. con qué compromiso, ¿cierto? El compromiso y la responsabilidad que hay en sostener un proyecto de estos es lo que te va a llevar a vos tener la relevancia que querés buscar, ¿cierto? Si vos querés tener un podcast para tus amigos, vale, lo grabas cuando querás. Ujú. Si vos querés tener cierta relevancia, decís como, no, tengo que grabar 3, 4 a la semana, Uy, huepucha. ¿cierto? Y ahí empieza a entender usted la disciplina y a decir, marica, ¿en qué estoy haciendo? Y hay gente, se compara uno con Joe Rogan y dice, no, pues que ese man se gana 30 millones de dólares al mes, ¿Cómo no lo va a hacer? ¿cierto? Pero ese tipo, ¿cuántos podcasts graba a la semana? ¿Cierto? ¿Y cuánto contenido produce a la semana? Pero si yo estoy haciendo solo un podcast al mes, pues obviamente no va a llegar a ser como Joe Rogan. Y si en algún punto se te pega uno de esos podcasts que vas a hacer, que haces cada mes, vas a decir, marica, tengo que hacer más contenido porque se agotó, ¿cierto? Y ahí es donde tienes que empezar a tener esa constancia y a tener ese compromiso de decir, este es el proyecto que quiero, este es el proyecto por el que me voy a lanzar en vivo, por el que voy a ir a presentar, el que me va a dar de comer. Esa es una de las grandes cosas que está pasando hoy, ¿cierto? Que ha habido un par de fenómenos de los que estamos hablando antes de que empezara el programa y que pasaron hace poco, la semana pasada, ¿cierto? Que uno fue Perros Criollos en la Macarena junto a Alcolíricos. Hizo dos plazas de toros. Ah, hicieron dos. Sí. Una seguía de la otra. Un día una y No han salido todavía los programas, ¿cierto? No. Y el otro fue Fox News, que también es un producto que se derivó de Con ánimo de ofender, que crean como ese formato de medio noticioso, satírico, ¿cierto? ¿Cómo se llama el que hace el noticiero? Que es como un late night, Sí. pero de noticias. Pucha, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sanders? Ok. Bernie Sanders, creo que era. Bernie Sanders se lanzó a la presidencia. No, estoy confundiéndolo entonces con. Bueno, pero era así muy, muy, muy noticioso. Pónganle en late night, que es como el mexicano que también habla de noticias. Ay, ¿cómo se llama? Pero bueno, así como muy noticioso, satírico. Y realmente era un side project del Mago y Camilo Sánchez. Y ahí dice. James Corden, no. No. Y terminó volviéndose un fenómeno porque salieron de grabarlo ahí con un croma en la casa, a irlo a grabar a teatros. Y ya hicieron el Movistar Arena la semana pasada, hace 15 días, no sé. Entonces yo digo como que de ahí surgió realmente el interés. Y yo como, pucha, el podcast, primero, como lo concebía yo al principio, era solo audio. Y hoy en día no se imaginó un podcast sin video. ¿Cierto? Nosotros mismos somos la prueba viviente. ¿Por dónde consume más la gente la onda corta? Por YouTube. Por Y YouTube. por video.
Y te voy a dar un dato aquí, que creo que ya lo he soltado en algunos otros programas. ¿Cuál es la plataforma en la que la gente más podcast consume? En el caso mío, No, diría la que gente. YouTube. La gente. La gente, no A sé. nivel estadístico. No sé. Es YouTube. Sí, es YouTube. O sea, ni siquiera Spotify. Ni siquiera es- Nada. Ya, iVoox ya No. desapareció, Spreaker, todo YouTube eso. es la plataforma de podcast, de mayor consumo de podcast en el mundo. Y le lleva, o sea, la diferencia es que, digamos, YouTube tendrá el 70% y Spotify tendrá el 10%, 12%. Y es Y, muy raro porque yo me siento, pongo YouTube, pongo los podcasts, pero los oigo. ajá, sí, es muy raro, incluso por eso nació YouTube Music, Ajá. ¿cierto? Por eso incluso hoy en día dentro de los canales de YouTube, cuando vos subís un contenido largo, él te dice convertirlo en podcast. Ah, yo no he visto esa Sí, opción, y ¿sí? te permite, nosotros estamos en podcast en YouTube Music, nos puedes encontrar los podcasts y hay como cuatro, está el Dislate, está Sábanas Blancas, está La Melatinta y está 140.96. Ah, no está Cultura Plop. No, Cultura Plop no, porque usted no ha querido hacer la portada, porque no le he dicho. No me ha dicho. Sí, No he querido porque no me ha dicho. sí, por eso. Pero esa es la cosa, ¿cierto? Te permite agruparlos de acuerdo a las listas de reproducción y él te dice, ¿quieres convertir esta lista de reproducción en un podcast? Y lo consume Sí. y lo convierte de una, es un solo clic. Ajá. Y él lo convierte y ya queda en YouTube Music. Por eso mismo. Porque se dieron cuenta de que la gente está consumiendo podcast y la gente está consumiendo YouTube Music. Entonces, pues les llevo los podcasts a YouTube Music porque antes en YouTube Music solo encontrabas música, no encontrabas podcast. Ok. Entonces había que entrar a YouTube. Entonces era como, estoy pagando mi suscripción de YouTube Music, ¿por qué no tengo podcast? ¿Cierto? Ahora ya se puede hacer y se puede lograr. ¿Usted dónde consume más podcast? Yo en YouTube. En YouTube. Sí, Que yo tengo Spotify y sigo un par de podcasts ahí, pero la verdad consumo más. sí, y No yo, sé, o sea, yo consumo, no sé a yo qué se debe. consumo en Spotify 2 podcasts. ¿Cuáles? Presunto Podcast y Estúpido Nerd. Ahí consumo esos dos, porque no los he visto nunca en YouTube y nunca los he buscado en YouTube. Siempre los escuché en Spotify. Pe- Con Pero de resto, todo el resto de podcasts que escucho los escucho nuestro escucho, veo anterior en- podcast, que tiene como 10 años, que era Miedo, que nosotros empezamos solo audio, que ponemos una Ajá. imagen en el YouTube y chao. Una foto ahí que era inclusive ahí sin derechos, ni siquiera éramos nosotros. Ajá. Y como a la mitad, igual nosotros no grabamos muchos capítulos, habíamos grabado, ¿qué? 6. ¿12? No, nosotros siempre hicimos como inclusive hay un capítulo perdido porque quedó el audio malo y nunca lo subimos. Ok, Y como a la mitad, como a los 6 o 7 capítulos empezamos a hacer video. ok. Porque decimos, ok, bueno, metámosle video al podcast. Ahí está, ahí no sale. No, Ah, no, pero usted está mirando la. eh, Pero sí hicimos unos 12 o 13 capítulos, no recuerdo. O sea, lo que quiere decir que en este momento hemos hecho más capítulos de la onda corta que Miedo qué. sí, eran 13 capítulos de Miedo que. Y eran muy demorados, era uno como al mes. Sí, uno mensual. Yo porque ya me la paso entre Medellín y otras ciudades, pero si no, le hacemos con más frecuencia. A Sí. finales del año pasado estábamos muy juiciosos. Sí, y yo procuro eso, el juicio, ¿cierto? De hacer al menos 1 o 2 podcasts a la semana, por eso mismo, ¿cierto? Porque al final hay que alimentar un canal, hay que alimentar una audiencia y hay que construir conversaciones, ¿cierto? Al fin, yo creo que la razón por la que nace este podcast o nace la onda corta como tal, es porque a nosotros nos gusta conversar. Y eso es una idea tuya, de José y mía, ¿cierto? Que nació en pandemia. Bueno, eso es otra cosa interesante. El podcast había muerto y la pandemia lo revivió. sacó del cementerio. Sí, lo sacó del cementerio y lo Toda sacó la en gente- hombros. Todo el mundo empezó a hacer podcast de la nada y vemos como que el podcast no se había acabado. Ajá, exacto. Y fue como. Sí, y hay Hay mucha gente que no sabía que era un podcast hasta pandemia. sí, Morita lo dice. sí, Morita dice que ahí fue que creció y nació el podcast. Eso es un camión de Nike, Es Accidentex. vea. Pero sí, o sea, la pandemia cogió el podcast y lo hizo video. Sí,
Porque antes de eso o sea, usted hacía contenido para YouTube de entrevistas largo, pero usted no hacía podcast, no hacía video Es podcast. que uno tiene que ser multiformato, no solo multiformato, sino tener varios productos. Por ejemplo, me acabo de acordar de Podcastinando, Ajá, que era el podcast de los de Con ánimo de ofender, porque ellos no puedan salir a reunirse, ajá, empezaron a hacer un podcast. Y eso me recuerda mucho, volviendo al tema de la comedia, a Franco Escamilla, que es un mexicano, y él tiene muchos tipos de producto. Entonces él no solo va y hace su stand-up comedy, que fue lo primero que lo hizo famoso, sino que él hace sus podcasts de ñoñadas, hace batallas de rap, hace lo de billar, ajá. que no recuerdo cómo se Tirando llama, bola. tirando bola, hace lo de billar. Ahora recientemente hace el cabareteando, que es lo que hacen los comediantes cuando hablan con el público, Sí, y entonces lo graba, entonces ya no tiene que quemar sus rutinas en sí. YouTube, sino que él sale hablando. Y muchas veces no son tan chéveres, pero uno igual se las ve, Ajá. porque es una necesidad de consumir El contenido de él. el Pues contenido porque de al él. final vas conociendo y consumiendo a los personajes que están detrás de los micrófonos o están al frente de al frente de las cámaras, ¿cierto? Y pues del lado de Franco Escamilla, pues han salido personajes también, o sea, el Cojo Feliz y un Ajá. montón de gente salió de ese crew de él y se convirtieron en personajes por sí solos. Y él dice, hay una entrevista que le hacen, creo que es el mismo Roberto Martínez, donde él dice es que yo descubrí que a mí me gustaba hacer muchas cosas y entonces no, en ningún lugar me iban a dar espacio, entonces yo me creé mi propio espacio y por eso construí diferentes programas dentro de mi canal y y construí un estudio donde se pueden grabar todos esos formatos y Qué teso eso. desde Eso ahí. mismo lo decía Derbez, Eugenio Ajá, Derbez, que nadie le daba la oportunidad, entonces él mismo hacía sus propias películas y las protagonizaba. ajá. Qué teso eso, ¿no? Sí, y a todos nos pasa. Y creo que es una cosa que nos ha permitido a nosotros el mundo digital, ¿cierto? O sea, toda mi vida he vivido la filosofía punk del hazlo tú mismo, ¿cierto? Y fuimos bendecidos de que pudimos vivir en el mundo de la expansión digital. Y la expansión digital es lo más punk que hay, ¿cierto? Porque te permite hacerlo vos mismo, ¿cierto? Ah, tiene una idea, hágala. Y yo siempre he hablado de eso, o sea, haga. Haga que en algún momento eso revienta y sale. Pero que sí, que hay momentos en los que uno se frustra y dice, uy, parce, no, yo qué estoy haciendo, yo por qué estoy en ¿Qué esto, estoy no sé haciendo qué. con mi vida? Ajá, pero, pero si usted le cree a ese proyecto, créame que la gente va a ver que usted le está creyendo. Y a medida que le va creyendo, eso va a ir creciendo. Pero si usted no le cree al proyecto, el proyecto se le apaga. Sí, total. Eso es cierto. Bueno, por ahí, como para ir cerrando la idea y hablando del fenómeno reciente de los, por ejemplo, en el caso de Colombia, la transformación y a qué se deberá, ¿vos qué crees? O sea, ¿qué pasó primero a tener video, luego a tener público? O sea, el podcast ya es un show con, no obligatoriamente, pero en la mayoría de los casos es un show con público, en vivo, con personas, y dos que ya tienen esos escenarios tan grandes como la Macarena y como el Movistar Arena. ¿Vos a qué crees que se debe eso? Eh, Primero a los formatos. O sea, tranquilamente yo te digo, Fox News y Perros Criollos se pueden meter en un espacio de ese tamaño por el tipo de formato que es y el tipo de contenido que es. Diana Uribe no te llena la Macarena. Diana Uribe no te llena el, el Movistar Arena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Diana Uribe no es espectacular. Perros Criollos y Fox News sí son espectaculares. Y con espectaculares me refiero a que hay caracterización, a que hay puesta en escena, a que hay un montón de cosas. Imponen a participar al Exacto, hay público. participación del público, ¿cierto? Y Diana Uribe tal vez el podcast más escuchado en este país.
pero no te llena Sí, la ese macarena. es un formato distinto, sí. ¿Cierto? Entonces, Sí, entiendo. entonces es entender también el tipo de formato que es. Pero creo que pasan cosas y se estallan cosas y se pueden venir nuevos fenómenos y un montón de cosas alrededor que nacieron en el podcast y se convirtieron en show, que nacieron en el podcast y se convirtieron en series de televisión o en contenido para plataformas o en un montón de cosas más. Entonces yo creo que en Colombia apenas estamos descubriendo el podcast y estamos descubriendo la comedia, porque son muy jóvenes, 3 4 años. De hablemos en 6 años, cuando cumpla 10. Y ahí vamos a entender si funcionó, funcionó o solo le funcionó a ellos dos. ¿Cierto? Si el público solamente los consume a ellos o consume otro tipo de podcast, otro tipo de contenido. Porque creo que ahí está. Y al final, pues hay público para todo. O sea, el podcast puede ser otra cosa distinta en unos 3, 5 años. Hoy Puede en día es ser. una cosa distinta de lo que era hace 10. Sí. Tranquilamente no faltará Puede llegar. el que te diga, ah, no, es que yo ya estoy experimentando podcast y realidad virtual, donde el entrevistado es la persona que está en la realidad virtual. Te quedas como, what? ¿Cierto? Yo no le creo, pues yo no, Sí, estás estoy freestyleando ahí. freestyleando, pero, pero creería yo que se puede venir tranquilamente podcast en televisión. Que Claro cogen, que no, la prueba de llevar esos formatos de internet a televisión no no ha funciona. funcionado muy bien porque han llevado han llevado los, ¿cómo se llaman? Los influencers han tratado de llevarlo a la televisión y no funcionan igual. Sí, Es que los pelados ya no están viendo televisión, sí, es que si no están viendo Facebook. al final, lo que tiene que entender la televisión es que la televisión cambió, ¿cierto? Y hay que entender también que el consumo de contenido cambió. Entonces, la televisión se lleva a los influencers para captar el público que esos influencers tienen en los dispositivos. Pero posiblemente la gente no quiere consumir a ese influencer en ese dispositivo, solo le gusta en este dispositivo. Y ahí es donde está el chiste, entendiendo también que Colombia es un país pobre, donde la penetración de la televisión es mayor a la penetración de Internet y posiblemente los niños o los jóvenes no están consumiendo ese formato en televisión, Sin pero esos tampoco lo celulares. están, pero tampoco lo están Ok. consumiendo acá. Y lo ven y dicen, uy, ¿qué es eso? Porque sabemos cómo es la adolescencia. Y dicen, uy, no, me choca y por eso también fracasa. Entonces yo creo que se puede venir un auge de llevar podcasters a la televisión, de llevar podcasters al cine o a cualquier cosa. Porque pues a los libros ya creo que llegaron y a un montón de lados ya llegaron. Pero creo que se viene eso. Estamos en el mundo Y transmedia, sí, definitivamente. y es un mundo transmedia tan teso que hay que encontrar las maneras de hacer que esos formatos funcionen y entender que los formatos funcionan en todos los formatos siempre y cuando yo piense cómo el contenido va a atacar cada formato. Es un trabalenguas, pero es tranquilamente como cómo hago yo que este podcast se pueda consumir en televisión y se pueda consumir en YouTube y la experiencia sea diferente siendo el mismo producto. Esa es la gran pregunta que se deben hacer El reto. o el reto que se tiene para los multiformatos. Bueno, yo creo que eso ha sido todo en la cultura plop, capítulo número 14. Los invitamos a seguirnos en todas las plataformas. La Sí. plataforma moradita. Ya no En la tanto. ¿no? En No. la azulita. Sí, En la rojita. en la rojita. Busquen Cultura Plop en Spotify, busquen Cultura Plop en Deezer, en Google Podcast, busquen Cultura Plop en Amazon Music, porque ahí va a estar. Yeah, se los prometo.
Recordemos, Tiene que hacer una portada, ¿listo? la onda corta, tengo la portada, por favor. Va a ser una foto mía y ustedes en el fondo borrosos. De una. Oiga, José, te extrañamos. I love you. Siga la onda corta. Eso fue todo. De una. Chau.